Hay mucha confusión, sobre todo luego de que el gobierno salió a decretar esta emergencia sanitaria. Hay mucha confusión en torno a sobre quiénes recae la responsabilidad de hacerse cargo de los empleados de muchas de las empresas que se están viendo forzadas a cerrar. El secretario, y por ahí empieza parte de la confusión, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló de que serán los patrones quienes tendrán que hacerse cargo de sus respectivos empleados. Todavía hoy el presidente López Obrador volvió a veladamente amenazar a las empresas de que tendrán que ser ellos los que se hagan cargo de sus trabajadores en cuanto al pago de las remuneraciones. Vamos a charlar sobre el tema con el socio principal de la práctica de empleo y remuneraciones de Baker McKenzie México, Salvador Pasquel. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a Rogelio y a tu audiencia. Muchísimas gracias, Salvador. ¿Cómo queda esta declaratoria de emergencia del COVID en cuanto a pues la responsabilidad del manejo de la planta laboral? ¿Quién debe pagar? ¿Por cuánto tiempo debe ser esto? No sé si ustedes ya lo tienen más claro. Claro que sí, Darío. Déjame comentarte lo siguiente. Creo que las medidas sanitarias eran dispensables, pero creo que no se ha respetado el marco jurídico mexicano. Y me explico. La Ley Federal de Trabajo, después de que hace 10 años tuvimos la famosa contingencia por el H1N1, contempló una causal de suspensión de las relaciones colectivas de trabajo en caso de que se declarase una contingencia sanitaria. Y esa causal te daba la oportunidad de suspender las relaciones de trabajo mediante el pago de una indemnización, subrayo indemnización, de un salario mínimo hasta por un periodo de 30 días. Lamentablemente, con la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ¿qué significa en el ámbito laboral? Uno, que se están suspendiendo las relaciones de trabajo y no así no hay una suspensión, hay una suspensión de actividades, pero no una suspensión de la relación de trabajo. Por lo tanto, lo que ha hecho el gobierno con esta declaración de emergencia sanitaria es suspendan actividades, váyanse a sus casas con el pago de salarios completo. Entonces, contestando tu pregunta, efectivamente, como se ha mencionado en muchos medios, se le pasó la carga a los patrones de que aunque no operen y que todos tengamos que acatar estas medidas sanitarias, tendrán que seguir pagando salarios, salvo que acuerden con sus trabajadores o sus sindicatos algún acuerdo que sea en el sentido de poder salvaguardar las fuentes de empleo una vez que pase esta pandemia. Claro. En este caso, Salvador, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Las empresas tendrán que acatar entonces esta disposición o de acuerdo a sus condiciones financieras. Digamos que no es lo mismo una empresa que quizá pueda tener una tesorería y pueda apoyar a sus trabajadores en esta contingencia a una MIPYME que quizá viva al día y no pueda cumplir con este pago del salario completo. Exactamente, Rogelio, te saludo con mucho gusto. Ese es el problema, que se olvidó el gobierno federal de que las pequeñas y medianas empresas pues son las que dan empleo al 70%, 60% de la población y que evidentemente viven, si no al día, pues con un poco margen en cuanto a sus flujos de dinero. Incluso los sectores grandes como turismo, aviación, industria automotriz, bueno, todavía es más grande el boquete porque pues evidentemente tienen sus operaciones prácticamente al cero o en lo menor posible. Los patrones tienen que acatar esta decreto de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y lo que establece es que se tienen que suspender todas las actividades salvo aquellas que se consideren esenciales y el decreto te dice cuáles son esas actividades esenciales, que esas sí pueden seguir trabajando, claro, respetando todo lo que se ha hecho en cuanto a las medidas de sana distancia que ya ha anunciado el gobierno. ¿Cuál es la lógica, el razonamiento que empleó
el gobierno federal para echar mano de ese concepto de por causa de fuerza mayor? Mira, ¿Qué ese debe apellido, entenderse por eso? claro, ese apellido que pusieron a la emergencia sanitaria, uno, como te decía, se, no se utilizó el término de contingencia sanitaria, que es el que venía en la ley laboral, precisamente para que no se pagara esa indemnización. Se utilizó el concepto de emergencia sanitaria. Y se le puso ese apellido de causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque también la causa de fuerza mayor es una causal de suspensión de las relaciones de trabajo. Sin embargo, cuando hay una causa de fuerza mayor, los patrones tienen que pedir autorización de las juntas de conciliación y arbitraje para que estas aprueben o desaprueben la suspensión y fijen una indemnización. Entonces, al poner este concepto de fuerza mayor, en principio los patrones tendrían, para poder suspender la relación de trabajo, dar aviso. Las pueden suspender y luego dar aviso para que se las autoricen. Pero ¿ante qué juntas de conciliación y arbitraje si están suspendidas? ¿Me lo van a contestar dentro de 6 meses? Pues muchas gracias, de nada va a servir. Entonces se le puso todos los candados habidos y por haber al sector patronal para que pudiese aplicar las disposiciones que se establecen en la Ley Federal del Trabajo precisamente para estos casos. Y lo que está haciendo es de que, evidentemente, la carga del pago de salarios, impuestos y demás repercuta exclusivamente en los patrones. Claro. Salvador, y a partir de este pues pronunciamiento del gobierno federal, ¿qué tanto se podría pues preservar las fuentes de trabajo? Pues yo creo que la única forma, la única llave que tenemos es realmente que haya una responsabilidad de ambos sectores. A nadie nos gusta estar encerrados, a todos creo que en México nos gusta trabajar, pero tenemos que pensar más allá de estos 30 días, de aquí al 30 de abril, que es cuando vence esta emergencia sanitaria, salvo que pues, el desarrollo mismo de la epidemia nos dicta otra cosa. Hay que pensar más allá. Entonces lo único que nos queda es tratar de negociar formas alternativas de trabajo. Los que puedan seguir laborando desde casa, el famoso home office, pues adelante, que lo sigan haciendo y se les seguirá pagando sus salarios. Pero buscar alternativas, tal vez acuerdos con los sindicatos para pactar de vez de los 30 días de todo salario, tal vez un 75, un 50%, en aquellas actividades, por ejemplo, que se pueda separar en grupos de trabajadores, tal vez que trabaje un primer grupo de menos de 50, tendría que ser que sigan trabajando con pagos salarios y el otro descanse con un pago menor y a la siguiente semana rotaran. Hay que ser inventivos, hay que tratar de buscar cómo los efectos de esta pandemia, no solamente en la cuestión de salud, sino en la economía, porque esto nos va a tardar mucho más tiempo del que se cree el que podamos reactivar todas las actividades productivas en el país. Las cadenas de suministro están rotas, evidentemente Estados Unidos también tiene un lockout, que no puedes mandar producto. Entonces, pues tenemos que pensar que esas medidas tal vez de sacrificar un poco de ingreso o buscar alguna otra alternativa, lo único que tienen por finalidad es salvaguardar esas fuentes de empleo. Pero son las únicas formas que nos dejaron. Y lo peor, Salvador, pues es que no hay movimiento de la economía. ¿De qué sirve sacar a la gente a trabajar a las calles si no hay flujo, no hay mercado para ese trabajo? Exacto, por eso esta pandemia pues no va a ser nada más de lo que dure la emergencia sanitaria, sino yo creo que nos va a durar varios meses, ojalá no sea hasta años, y lo que más importa pues evidentemente es la preservación de las fuentes de empleo, porque si con este desgaste de pagar los salarios, aunque no tengas actividades, y después te vayan a decir y no puedes despedir gente, pues no sé a dónde vamos a parar. Entonces, creo que falta un equilibrio realmente en el gobierno federal de tomar en cuenta esto. Quien genera los empleos es la iniciativa privada, no es el gobierno, pero sí con las medidas que está aplicando el gobierno está totalmente aniquilando o amarrando de manos al sector patronal. Bien, pues te apreciamos mucho la entrevista, Salvador Pasquel, socio principal de la práctica de empleo y remuneraciones en Baker McKenzie. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes y cuídense, por favor. Desde luego que sí, hay que cuidarnos. Qué bueno que lo menciona Salvador Pasquel. Rogelio, la recomendación puntual para la población pues es acatar lo que estableció el Consejo General de Salubridad en el sentido de permanecer en nuestras casas durante los próximos pues prácticamente 30 días a fin de buscar achatar esa curva de contagios que tanto nos ha estado reiterando la Secretaría de Salud. Sí, efectivamente, Darío. Última oportunidad para México de poder sortear bien esta crisis sanitaria. Así que bueno, pues quédese en casa, haga home office, no salga a la calle por lo menos durante los próximos 30 días.